Somos más que vencedores. Amén. Y vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a ver un tema, hermanos, algo que es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Porque la vida del cristiano depende de estas tres cosas que vamos a ver hoy en este día. Amén. Es muy importante, hermanos, que pongan mucha atención, porque lo que vamos a ver, hermanos, es algo para nuestra vida, ¿verdad? Dice allí en 1 Corintios, vamos a ver ese versículo bíblico. Bueno, mire qué precioso es, dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Dice que es como un buen óleo, ¿verdad? Como un buen perfume, como un buen aroma, hermanos, algo grato, agradable delante de Dios. Amén. Busque en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Y dice el versículo 58, fíjense, cuando tengan, decimos todos amén, ¿ah? Amén, gloria a Dios. Ya lo tienen todos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Es un privilegio, hermanos, estar con ustedes, verlos, ¿verdad? Ya hemos estado aquí varias veces predicando. Entonces, gracias a Dios, estamos una vez más, ¿verdad?, en este lugar. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Amén. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, ¿y qué dice? Y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar así como estamos. Padre celestial, le damos gracias en este día, Señor, por su grande amor y por su misericordia. Le pedimos, Señor, que hoy, a través de este mensaje, Señor, por su palabra, Señor, llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos y de todos los que oyen, Señor, su palabra. Porque así como dice su palabra, Señor, que su palabra no volverá vacía. Será como la lluvia que cae del cielo, Señor, y que llega a la tierra y que da fruto y lleva, Señor, aquello para cual fue enviada. Así su palabra, Señor, que nunca vuelva vacía, que toque los corazones, Señor, y que lleve mucho fruto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, Dios les pague y Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios, fíjense, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿cómo dice? Firmes. Y lo dice, constantes y creciendo. Fíjense, tres cosas, si algo puede distinguir a un buen cristiano, son estas tres cosas, ¿verdad? ¿Cuál es? Alguien que usted dice es un buen cristiano, es alguien que está firme, ¿verdad? Alguien que está constante y ¿qué más? Y creciendo. Amén. Entonces vamos a ver, ¿no?, la palabra firme. ¿Qué significa firme? Que está seguro, que está sólido, que está fijo, ¿verdad?, que no se mueve. Fíjense, dice la palabra de Dios en el Salmo 125, algo precioso, hermanos, que dice allí. Fíjense cómo debe de ser un cristiano. Dice allí, los que confían en el Señor, así dice, ¿verdad?, son como el monte de Sión. ¿Cómo son? Como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Se fijan? Dice la palabra de Dios, los que confían en el Señor. Oiga, ellos están firmes. Dice que son como el monte de Sión. ¿El monte se mueve? No, ¿verdad que no? Está bien seguro, está fijo, está sólido, y ahí está constantemente y permanece para siempre, ¿verdad? Sí, amén. Entonces diga lo que dice la palabra de Dios, los que confían en el Señor. Óigalo bien. Necesitamos primero que nada, para que esto suceda en nuestras vidas, Gloria a Dios, tenemos que confiar primeramente en Dios, ¿ah? Dice la palabra, los que confían en el Señor son como ese monte, ¿ah? sí, amén. Qué precioso, hermanos, es que Dios nos compare con un monte, ¿verdad? Que ustedes van a estar firmes. De ahí nada los va a mover, ¿verdad? Tienen que estar bien, hermanos. Fíjense, es algo. Entonces, firme es algo fijo, sólido, estable y que no se mueve, ¿verdad? Usted tiene que tener
que permanezca para siempre, ¿verdad? Algo permanente, hermanos. Eso es algo que dice la palabra de Dios. Así que, amados míos, ¿estar qué? Firmes. ¿Cómo tiene que estar? Firmes. Hoy vamos a ver sobre eso. Firmes, pero no dice aquí en la obra del Señor. Usted sigue leyendo, dice el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cómo tenemos que estar haciendo esto? Siempre, ¿verdad? No un día sí, un día no, hoy sí y mañana no. ¿Por qué, hermanos? Miren, qué tremendo es que alguien, ¿verdad?, que no sea firme, es alguien que está inestable, ¿verdad? Que es lo contrario a firme, algo inestable, algo que no tiene estabilidad, que se mueve fácilmente, que se deja llevar para un lugar y para otro, ¿verdad? Que no tiene una decisión propia, que se deja mover por cualquier cosa, ¿verdad? Es algo inestable. Entonces es algo muy importante, hermanos. Por eso hoy vamos a ver, tenemos que estar firmes, pero ¿en qué? No nada más en esas cosas. Hay muchas cosas en las que tenemos que estar firmes. Dice la palabra de Dios, fíjense, en 1 Corintios 1, el capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver en cuántas cosas tenemos que estar firmes. Ahí estamos nomás, en el capítulo 16, versículo 13. Dice así: velad y estar firmes ¿en qué? En la fe. Óigalo bien. Velad. Dice, estar firmes en la fe, portándonos varonilmente y esforzados. ¿Verdad? Tenemos que estar firmes en la fe. Algo que tenemos que estar firmes es en la fe. Óigalo bien, muy importante, hermanos, porque dice, imagínense, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Verdad? ¿Qué es zarandear? Sacudir con violencia, ¿verdad? Alguien agarra algo y lo agarra y lo sacude y hace así. Entonces, hijo, te voy a hacer esto. El diablo me está pidiendo tu alma. Mire, en el libro de Lucas, léale Lucas capítulo 22. Y el Señor no le dice que no le va a permitir que sea sacudido, no. Fíjese, el Señor, Lucas capítulo 22, fíjese, hermano, lo que dice ahí la palabra de Dios, del versículo 31. Dijo también el Señor, ¿él tiene ahí? Fíjese lo que dijo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como al trigo. Te vas a zarandear. Pero yo rogaré por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. No le dijo para que no seas zarandeado, ¿verdad? No le dijo para que no te vaya a acontecer esto, no. Dijo, no, te van a sacudir, ¿verdad? Vas a ser movido, te van a remover, te vas a estremecer, pero yo voy a rogar por ti. El Señor está rogando por usted, hermano, para que su fe no falte. El Señor está rogando para que cuando usted tenga las luchas y las pruebas, Él está rogando para que no sea sacudido, sino para que no le falte la fe, para que esté firme, bien agarrado de esa fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que estemos firmes en la fe. Por eso dijo el Señor: yo rogaré por ti, para que tu fe no te falte, para que estés bien firme, para que estés bien agarrado, para que cuando seas zarandeado no caigas, ¿no? Diga lo que dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la fe. Qué precioso, hermanos. Y por eso dice allí la palabra de Dios: pero yo rogaré por ti. ¿Sí? Que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, ¿no? Yo voy a rogar, el diablo te va a zarandear y te va a hacer cosas tremendas, hermanos, de manera que casi se siente uno que ya no puede.
Se siente la persona que ya no quiere más. Pero dijo el Señor, yo voy a rogar por ti. ¿Ah? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor ruegue por cada uno de nosotros? ¿Ah? Que Él interceda, hermanos, para que no nos falte la fe. Amén. Decía aquel: Señor, auméntame la fe. ¿Verdad? Auméntame la fe. Aquel hombre le dijo: ¿tú crees? Le dijo el Señor que yo puedo. Dijo: sí, Señor, ayuda a mi incredulidad y auméntame la fe. ¿Verdad? Yo sí creo, pero auméntame la fe. Dígale al Señor: Señor, auméntame, que mi fe crezca. Tenemos que crecer. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: firmes, constantes y creciendo. ¿Ah? Entonces aquí, hermanos, dice aquí, es algo que es muy importante. Miren, Hebreos 13, versículo 14, dice la palabra de Dios. Dice Hebreos 3, versículo 14. Hebreos 3, sí, hermano. Versículo 14, para la honra y la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: porque somos hechos participantes de Cristo, ¿verdad? Con tal que retengamos firme, que hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Verdad? Entonces vamos a ser hechos partícipes con Cristo si le tenemos firmes hasta el fin nuestra confianza. ¿Ah? Por eso el Señor le dijo: mira, yo voy a rogar por ti, yo voy a interceder por ti, porque así como cuando Pedro le decía al Señor: Señor, no solamente estoy dispuesto, le decía lo que le estaba diciendo, a ser apresado por ti, sino hasta dar mi vida por ti. ¿Verdad? Él estaba dispuesto, así lo quería ver el Señor siempre, ¿verdad? Que dijera lo mismo, porque él decía: Señor, no solamente estoy presto para esto, sino también hasta dar mi vida por ti. Y todos dijeron lo mismo. Pero cuando llegó la prueba, cuando llegó la presión, cuando se sintió que él estaba allá, entonces dijo: no conozco al hombre. ¿Eh? No sé de quién estás hablando. Por eso el Señor le dijo: yo voy a rogar por ti. Lo vas a necesitar, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos que el Señor interceda por nosotros? ¿Ven? Qué precioso, hermanos, es que necesitamos de Dios. Porque, hermanos, dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer. Amén. Fíjense, hermanos, porque dice la palabra de Dios, hermanos, ustedes vamos a usar, dice como el enemigo está enojado contra la iglesia. ¿Eh? El enemigo está muy enojado, él quiere destruir. Él viene a buscar, matar y destruir. Y ustedes tienen que estar primero bien firmes. Primero, dice aquí la palabra de Dios, estar firmes en la fe. ¿No dijo el Señor, mis hermanos, en Lucas capítulo 16, versículo 33? Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice la palabra de Dios, el Señor, hermanos, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Amén. Oigan, hermano, lo que dice el Señor. Fíjese: estas cosas os escribo para que en mí, ¿qué dice? Tengas paz. Y lo dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué dijo? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Luego el Señor dice, así le dijo, así como le dijo Pedro, nos dice nosotros: en el mundo tendréis aflicción, vas a ser sacudido. Te van a sacudir. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios sacude tu mundo? Cuando todo está bien, cuando marcha de todo bien y de repente aquello se desmorona, que Dios le da una sacudida y sientes que caes, que dices: ay, Señor. Entonces, cuando Dios sacude nuestras vidas, imagínense, hermanos, cuando me decían a mí de mi pequeñita nieta, y me dijeron en esa ocasión, todo estaba marchando bien,
de repente le pica una araña y me dice su hija, pues me dijo mi sobrina, no le doy falsas esperanzas, diría ella, porque 7 personas, 6 o 7 les han traído aquí de ese piquete de araña y no han vivido. Entonces de repente sacude nuestro mundo, nos da una zarandeada y lloramos y nos duele mucho lo que está pasando, pero ahí Dios está probándonos. Ahí vemos si dice la palabra de Dios, si verdaderamente confiamos en Dios, si estamos confiando en Dios cuando estamos siendo sacudidos, cuando estamos siendo zarandeados, cuando de repente te quedas sin trabajo, cuando de repente tienes un problema, que tu hija se fue, que tu hijo esto, que aquello, y estamos siendo sacudidos con violencia. Y ahí Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Amén. Dando un aplauso al Rey con todo su corazón. Digamos que conocemos en ese problema, clamar a Dios, buscar a Dios, estar firmes en la fe, decir, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, solamente tú me puedes ayudar. Sí, es cuando decimos, Señor, no tengo a nadie sino a ti. Mira, Señor, decía, no hay quien nos ayude, todos me han desamparado. Pero hermanos, cedemos allí al Señor. ¿Ven? Algo precioso, hermanos, miren, cuando usted está bien, hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que estar firmes en la fe, porque si usted no está firme, el diablo siempre anda, dice la palabra de Dios que él está alrededor nuestro buscando a quien devorar. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Otra cosa muy importante ahí, que tenemos que estar firmes, ahí en la fe. Ahora, firmes contra las acechanzas del diablo. Dice Efesios capítulo 6. Amén. Efesios 6, dice el versículo 10. Quiero que empecemos del 10 porque tiene algo muy importante ahí para que, dice ahí, Efesios 6, 10, ¿lo tiene ahí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice, y en su poder, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿sí, ciudad? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oigan bien, también tenemos firmes en la fe, ¿y ahora qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Pero para estar bien firmes tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Pero primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, dice, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. ¿Te diga? ¿Cómo empieza? Que estemos firmes, que nos revistamos para que estemos firmes, y que cuando vengan las acechanzas, cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, una vez habiendo acabado todo, pasado todo eso, ¿qué dicen? Estar otra vez firmes, decirle, aquí estoy, Señor. Den la honra y la gloria a Dios, porque Él es precioso, hermanos. Tenemos que dar la honra y la gloria al Señor, decirle gracias, Señor, porque tú nos das toda la armadura, ¿verdad? Él nos da todas las, hermanos, nos da las armas para que podamos soportar, para que nos podamos defender,
Pues es la palabra de Dios. Fíjense, el versículo 15: calzaos los pies, dice así, con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de ¿qué? De la fe. Tenemos que tomar ese escudo de la fe. Hermanos, dice así: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Qué precioso lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes, una en la fe y otra contra las acechanzas del diablo, porque el diablo, hermanos, hace bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él dice, el diablo, Juan capítulo 10 versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué viene? Para hurtar, matar y destruir. Pero si yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Apocalipsis 12 versículo 12. Fíjense cómo anda el diablo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, el versículo 12, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. 12:12, amén. Y cuando vio el dragón que había sido, el versículo 12 que dice, sí, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, dijo el Señor, ¿verdad? Y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿cómo? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjense, digan lo que dice la palabra de Dios: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Contra su matrimonio, contra usted, contra todo lo que Dios le ha dado. Él tiene poco tiempo y él quiere destruir a todos. Él quiere llevarse lo más que pueda. Quiere quitarle al Señor todo. Entonces dice la palabra de Dios que ha descendido a vosotros con gran ira. Y en el versículo 17 dice lo que dice ahí mismo. Dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, el pueblo de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y quieren el testimonio de Jesucristo. ¿Usted guarda los mandamientos de Dios? ¿Y tiene el testimonio de Jesucristo? Pues contra usted quiere hacerle guerra. A usted y a mí el diablo nos quiere hacer guerra, nos quiere destruir. Pues dice la palabra de Dios: porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra príncipes espirituales, milicias, todo aquello, hermanos, que anda en los aires, ¿verdad? La lucha no es con carne ni es con sangre, es con el enemigo, ¿verdad? Y él manda sus dardos. A uno le manda el dardo de desánimo, ¿verdad? A otro un dardo, hermanos, que le manda que lo desanima todo. A otro de violencia, y empieza a mandar dardos, pero tiene que estar preparado, ¿verdad? Para cuando llegue de ira, porque él está bien enojado y así dice: este lo voy a hacer enojar, ¿verdad? Me acuerdo yo cuando me convertí al Señor, que acepté, entonces me enojaba yo y mi esposa me decía: mira, no te enojes, acuérdate que te acabas de bautizar. Y eso me llegaba y decía: ay, Señor. Llegaba aquello a mi vida como algo tremendo, que yo decía: no te vayas a enojar, porque acuérdate que te acabas de bautizar. Dios la había puesto para que ella también cuidara de mi vida. No te molestes, porque mira, no vaya a ser que peques. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, si usted se aira, dice la palabra de Dios, el que pronto se aira hará locuras, ¿verdad? Si usted se aira pronto y va a hacer algo, mejor no se enoje, ¿verdad? Dígale: ay, Señor, ayúdame, Padre Celestial. A ver, cuando llegue ese dardo del enemigo, pues tiene que estar firmes, amén. Ahora sí cuente hasta 100, ¿verdad? No hasta 10, hasta 100, para que no abramos la boca, amén.
ni hagamos una locura. Amén. Fíjense qué precioso dice aquí la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, ¿no? Y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Dice, amén. Dice de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se fijan, hermanos, qué tremendo es. El diablo nos quiere destruir, pues aquí anda alrededor nuestro, buscando, dice en 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, un poquito para atrás nomás, ahí estamos cerquitas. Dice el versículo del 8 en adelante. Amén. Fíjense, 1 de Pedro 5, 8, ¿lo tienen ahí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir. ¿Cómo? Firmes. ¿Cómo lo vas a resistir? Firmes. ¿En qué? En la fe. Óigalo bien. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Amén. Le digan los mismos padecimientos. No nomás usted está sufriendo, ¿verdad que no? Todos nuestros hermanos por todo el mundo tienen los mismos padecimientos. Que se le fue la hija con el novio, que ya tuvo un problema en la escuela, que no lo quieren porque es aleluya, o sea, todo eso. Que nadie lo puede ver que porque es cristiano. Entonces tiene muchos problemas. Que en lo que no lo quieren en aquel trabajo porque puso que era cristiano y ahí puros católicos entran. Me dijo una vez que se entrara a una empresa y no pudo entrar porque era cristiano. O sea, ¿qué religión tienes? Cristiano. Ese no. Y así hay muchas empresas que le cierran las puertas. Pero hermanos, el Señor abre puertas. ¿Cuántos creen que el Señor abre puertas? Un aplauso a Él, hermanos, porque Él, cuando Él abre las puertas, hermanos, ya nadie las cierra. Cuando Él abre, hermanos, si alguien le cierra una, Dios le abre otra. Y grande, una puerta grande y espaciosa, hermanos, para que usted tenga grandes bendiciones. Me acuerdo cuando alguien me cerró una puerta, y entonces Dios me abrió una grande, ¿verdad? Donde, hermanos, empecé a ganar mucho y empecé a hacer mucho, muy bendecido para hacerle la casa, porque Dios había hecho algo grande. Pero tenemos que estar, dice, firmes en la fe, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, por lo cual resistirle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. O sea que no nomás los de Jamaica sufren, ¿no? También los de aquí sufren, ¿o no? Sí. Nos dijo el Señor, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. El Señor no dice, no, cuando usted me conozca pare de sufrir, no. No, aquí dijo, va a seguir sufriendo, pero yo he vencido y ustedes también vencerán. Usted va a ser vencedor en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, amén. Porque en Él somos más que vencedores, hermanos. Si estamos firmes en la fe, si estamos agarrados de Él, si estamos diciéndole, Señor, ayúdame. Yo solo no puedo. Dijo Pedro, hermanos, cuando estaba allá, Señor, si eres tú, di que vaya. Dijo, ven. Y empezó a caminar. Pero cuando vio el tiempo, cuando vio todo, el aire, el viento y las olas, tuvo miedo y se empezó a hundir. Y entonces dijo, sálvame, Señor, que perezco. ¿Amén? Y el Señor, ¿qué hizo? Le extendió su mano. ¿Amén? Y le salvó. Hermanos, qué precioso es el Señor cuando extiende su mano, hermanos, de misericordia. Cuando nos salva, cuando estamos en los problemas, el Señor dice, no vas a quedar ahí, te tengo sujeto de mi mano. El Señor nos tiene, hermanos, agarrados de su mano poderosa. Amén.
Qué precioso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, otra mano, ya vimos, ¿firmes en qué? En la fe. ¿Firmes cómo? Contra las acechanzas del diablo. Otro, firmes en la libertad. Dice Gálatas capítulo 5, vean más para atrás, en el libro de Gálatas, el capítulo 5 de Gálatas, hermano, qué precioso dice este versículo bíblico. Fíjense lo que dice el versículo 1. Otra cosa en la que tenemos que estar firmes, aquí dice: estad pues firmes, ¿sí? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Entonces, firmes en la libertad. ¿A cuántos lo liberó el Señor de la drogadicción, de la prostitución, del alcoholismo? ¿A cuántos el Señor ha librado, hermanos? Y nos ha librado de muchas cosas. Y dijo el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Y qué dice? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ya Dios te liberó de algo, no te vuelvas a poner las mismas cadenas, ¿verdad? Porque en una ocasión le dijeron a un hombre: ¿sabe usted? Ya quedó libre. Le di la libertad, pero tenía tantos años en la prisión que este hombre dijo: yo para qué quiero libertad si aquí estoy bien. Yo para qué quiero irme si en ningún lado voy a estar mejor. Y no quería ser libre. Diga, qué tremendo es que alguien se haya acostumbrado a la esclavitud, ¿verdad? A ese yugo, hermanos, que cuando le dijeron eres libre, dijeron: pues yo para qué, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Hermanos, a lo mejor él no tenía a nadie, pero usted y yo tenemos a Cristo. ¿Amén? Y con Cristo estamos seguros, con Cristo estamos mejor, con Él nada nos va a faltar. Él promete, hermanos, dice la palabra de Dios: mi Dios suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Él va a suplir, usted no se va a preocupar. ¿Qué voy a hacer? No, Señor, ¿cómo que voy a hacer? El Señor dijo: tú no te preocupes, ¿verdad? Dijo el Señor: no te preocupes. Si, hermanos, Dios alimenta a las aves del cielo, y si no, somos más vosotros que ellas. Hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces Dios nos va a alimentar, hermano, no hay ningún problema. Pues es que si dejo este trabajo, yo trabajo aquí, y si dejo este trabajo, ¿qué voy a hacer? Usted no se preocupe, déjeselo al Señor, ¿verdad? Hay que confiar en Él, porque dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Amén? Tenemos que ser como ese monte. Entonces, dice: qué precioso. Es algo, dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Nosotros para adelante. 2 de Pedro capítulo 2. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, el versículo 20. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué precioso es lo que el Señor nos enseña y nos dice a través de su palabra. Fíjense el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, amén, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice la palabra de Dios. Oigan, ciertamente si habiéndose ellos escapado, ya fuimos libres, amén, de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Por el conocimiento del Señor, dice, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Oiga bien. Entonces no te enredes otra vez. Si ya fuiste libre, no te enredes otra vez en las mismas cosas. No, que mira que te vamos a pagar bien. No. El Señor paga mejor. ¿Quién paga mejor, hermanos? El Señor paga mejor. ¿Verdad? Es que te vamos a dar, mira que en un ratito. No, el Señor, Él tiene mejores cosas para usted. Amén. Dice la palabra de Dios: si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿verdad? Dice, por el conocimiento del Señor Jesús, de nuestro Salvador. ¿Cuántos? El Señor dijo: así que si el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué dijo? Seréis verdaderamente libres, ¿verdad? El Señor nos hizo libres, hermanos. El Señor rompió las cadenas. No se enrede otra vez con las contaminaciones del mundo. No busque otra vez estar preso. No se ponga las cadenas, ¿verdad? Y caiga otra vez preso en lo mismo. Y resulta que usted solo se las puso, ¿verdad? Porque se enredó otra vez en ellas. Dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, también estar bien firmes en la libertad, ¿eh? Que si el Señor me hizo libre, pues ahí quiero estar, ¿eh? Libre. Hermanos, fíjense, hermanos, aquel hombre, el endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios que el Señor lo hizo libre, ¿verdad? Le dijeron los demonios: permítenos irnos a aquellos puercos, fíjense, y aquellos puercos eran como 2000 puercos, dice la palabra de Dios. Y todos, fíjense cuántos demonios tenía para que 2000 puercos se fueran al barranco. Era algo tremendo lo que tenía ese hombre, ¿verdad? Tenía legiones de demonios. Para que esos demonios, al salir de él, se fueron a los puercos y se desbarrancaron todos los puercos y murieron ahí, ¿verdad? Se fueron al precipicio. Entonces este hombre le dice al Señor: Señor, yo te voy a seguir, ¿verdad? Pero al Señor le dijeron: no quiero que entres a nuestra ciudad, salte en sus contornos. Entonces le dije a este hombre: mira, vete a los tuyos y tú cuéntales, públicale lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Den aplauso al Rey, hermanos, y cuéntale a los suyos qué ha hecho el Señor con usted, cómo ha tenido misericordia, cómo Dios lo hizo libre y cómo usted quiere seguir siendo libre. Y ya no queremos vivir otra vez en el yugo de esclavitud, sirviéndole más al pecado, sirviéndole más a esto, sirviéndole más a aquellas cosas, sino decir: gracias, Señor. Aquel hombre empezó a publicarlas a toda su familia, ¿verdad? Y a todo ahí, empezó a publicar ahí a todos de toda la ciudad, a decirles cómo Dios lo había hecho libre, cómo ahora estaba sentado, bien vestido y en su sano juicio. Antes no se podía mantener un rato, hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para que no pase lo que dice ahí la palabra de Dios, oigan bien, que su postrer estado bien ser peor que el primero. Si alguien se aparta, dice que el postrer estado bien ser peor que el primero. Si antes era medio borracho, va a ser borracho y medio, no medio borracho. Si era medio marihuano, va a ser marihuano y medio. Ya no va a soportar. Por eso mejor no se vuelva. Aquí la palabra de Dios. Entonces hay que estar firmes en esa libertad. Firmes, ya digo, firmes en la fe. Luego, firmes contra las hechanzas del diablo. Firmes en la libertad. Ahora, firmes en la doctrina, ¿verdad? Dice, hermanos, aquí, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Fíjense. 2 de Tesalonicenses 2:15. Amén. Tenemos que estar, hermanos, dice la palabra de Dios, cómo tenemos que estar aquí mismo. Así, miren, dice, ¿ya de ahí? Así que, hermanos, estad firmes, ¿y qué? Y retener la doctrina, sabiendo que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Tenemos que estar firmes en la doctrina, ¿verdad que sí? Firmes en la doctrina. Porque, hermanos, ¿cuántas veces llega alguien y nos quiere mover? Diciéndole: no, es que Jesús es un Dios pequeñito, ¿verdad? Jesús no es más que un profeta más.
Jesús es el Hijo de Dios nada más. Él es un Dios pequeñito, un Dios menor. Hay dos dioses. Entonces, ¿verdad? Es el que le ayuda, así es. Pero no, hermanos, dice la palabra de Dios que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen que Él es Dios? Tienen que estar firmes en la doctrina, hermanos, firmes sabiendo que nomás hay un solo Dios, que Él es Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: y nadie viene al Padre. Si el Padre fuera otro dicho, nadie va al Padre. Entonces dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Amén. Pero ya le conocieron, hermanos, ahí está. El Señor es el mismo, no hay que otro Dios. Tiene que estar firme en la doctrina. Dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. ¿Ah? ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Esa doctrina donde la recibió por la palabra de Dios. ¿Ah? Dice: como si hubiera sido por medio vuestro o de carta de nosotros. ¿Ah? Entonces ahí tienen que estar firmes, hermanos, sabiendo que no hay mejor, que no hay otro Dios, que no hay más que un solo Dios. Dice la palabra: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ah? Que no hay dos, que no hay tres, que es uno solo. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en la doctrina. Y dice 2 de Timoteo 4, ahí 2 de Timoteo 4, hermanos, ahí tenemos como el Señor Jesucristo nos habla a todos, y también el apóstol, los apóstoles nos dicen todo esto. 2 de Timoteo 4, versículos 3 al 4. Porque vendrán tiempos, dice la palabra de Dios, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Verdad? Hay tipos peligrosos. Hay gente que dice: no importa, dice la gente, mira, no importa cómo andes. Así le dicen. Dios quiere tu corazón. ¿Ah? No dice que apartarán el oído de la verdad. No dice, hermanos, que no soportarán la sana doctrina. No le van a decir: mira, es que tú puedes decir como tú quieras, tú haz lo que tú quieras, no hay ningún problema. Que al cabo lo único que Dios quiere es tu corazón. ¿Ah? Ese es el diablo. Ahí me decía una persona: mira, es que si tu corazón no te dice nada, está bien, ¿no? Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón y perverso. ¿Ah? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Entonces su corazón lo engaña, ¿ah? Lo hace sentir que está bien. Pues la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Dios. Amén. Tema a Dios, hermanos. Estar firmes en esa doctrina. Aquí dice: porque vendrán tiempos, óigalo bien, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Cómo están aquellos? Miren, venga aquí, pare de sufrir. ¿Eh? Aquí usted acepta al Señor y ya va a estar bien toda su vida. Se va a componer y le ponen a alguien que dice ahí: mira, yo acepté al Señor, hice esto, y ahorita ya tengo casas y carros y todo. Y eso es lo que ofrece el diablo. No más casas y carros, no puede ofrecer más cosas. ¿Ah? Casa, no digo Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué le mostró? Todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Ah? Eso es lo que ofrece el diablo nada más. Las casas, los carros y esto. Y como estamos a veces buscando esas cosas, dice la palabra de Dios: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, y no las de la tierra. Amén. Oiga, más que precioso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar firmes en esto, en la palabra de la doctrina. Y dice aquí, dice 2 de Juan capítulo 1, 2 de Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. Porque 2 de Juan no tiene un capítulo, pero vamos a ir 2 de Juan 1, versículo 9 en adelante.
Cualquiera pues, ¿qué dice? Que se extravía, fíjese, cualquiera pues que se extravía y no persevera en ¿qué? En la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Cristo. ¿Ah? Entonces aquí dice, mira, es que nosotros somos testigos de Jehová y le predican a Jehová, nunca hablan de Cristo. ¿Ah? Nunca hablan de Cristo. Si hablan de Él, nomás es para decir que Él es el ayudante. ¿Ah? Que está sujeto siempre al Padre. Nada más hablan, pero nunca le hablan de Jesús. Hablan siempre de Jehová. Dice aquí la palabra de Dios. Fíjese. Entonces dice el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene a ¿quién? Al Padre y al Hijo. ¿Ven? ¿No dijo el Señor? Desde ahora le conoces y le habéis visto. Desde ahora le conoces, dijo el Señor. Amén. Y dijo, no lo dijo Tomás, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dices, qué precioso más dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí dice la palabra de Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. ¿Ah? Le diga, llegan los mormones, una casa llegan los mormones, pásale, llegan los hijos, pásale, y a todos queremos pasar. ¿Ah? Digo, si no lo recibas, si usted solamente que lo reciba para hablarle de Jesucristo, ¿verdad? Pero si lo pasa para que Él esté hablando a usted y lo esté contaminando y luego le esté metiendo en duda, si usted está ahí firme, puede ser que tambalee, ¿eh? Y que se aparte. Así que la palabra de Dios aquí. Entonces, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibas en casa, ni le digas bienvenido. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ni le recibas ni le digas bienvenido. Entonces ya vi lo que dice la palabra de Dios. Porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Oiga, hermanos, es muy importante saber que tenemos que estar firmes, ¿verdad? Porque no nomás estar firmes y ya, no. ¿Pero en qué? ¿Verdad? Ya vimos en cuántas cosas tenemos que estar firmes, ¿verdad? Entonces, y la más importante, hermanos, ahorita vamos a ver. Aquí dijimos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Entonces es que percibirá. Dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor se acerca. Usted no se deje mover fácilmente, ¿verdad que no? Ni por carta, ni por espíritu, porque a veces, miren, hermanos, una vez llegaba una persona y me acuerdo que me decía, ¿usted quiere recibir bendiciones de Dios? Sí. Y a ver, vamos a orar por usted, ándale pues. Y luego me dijo, suelta la lengua. Y dije, no, si la suelto me pierdo. Tanto trabajo que me ha costado sujetarla, como para soltarla de un ratito. Hale como bebé. Dije, ay, no más está. En lugar de crecer, voy para atrás. Tenemos que estar como creciendo, no retrocediendo. ¿Cómo le voy a hacer como bebé? Dijo el apóstol, cuando era niño pensaba como niño y hacía lo que era de niño. Entonces, ¿cómo que me está diciendo esta mujer que le haga como bebé, que suelte la lengua, que haga esto, que haga burucas? Hoy tanto así, hermano. ¿Ah? Dios no es fingido, ¿verdad que no? Te diga cómo hay gente que así le dice, no me han dicho así, muchas gentes, muchas iglesias practican esto. ¿Quieres hablar lengua así? Y dicen, haz esto, ¿no? Vamos, el Espíritu de Dios como se manifiesta, usted habla lenguas en un momento, ¿verdad? Y no ocupa que nadie le diga, porque Dios cuando Él toca, hermanos, Él toca, ¿verdad? Y Él dice, ahora sí, tú vas a hablar lenguas, ahora tú vas a profetizar, ahora tú vas a hacer esto. Así el Espíritu de Dios, cuando tiene un propósito, ¿amén?
Pues qué precioso, hermanos, es participar en todas estas cosas. Amén. Entonces, ya fíjense otra. Firmes en el Señor. ¿Qué es lo más importante? Filipenses 4:1. Oigan un poquito más para atrás. Filipenses capítulo 4. Oigan, qué precioso es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que estar firmes. El lo más importante es, dice así: así que, hermanos míos amados, deseaos gozo y corona mía, estar firmes en ¿quién? En el Señor. Dice así, ¿no? Amados, ¿no? Dice, firmes en Él. Nadie más, hermanos, porque ningún otro hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. No podemos ser salvos, no que en los 3 títulos, no que en esto, no, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación, ¿verdad? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Amén. Den aplauso al Rey, hermanos, porque en ningún otro hay salvación. Usted tiene que estar firmes en Él, no en una iglesia, no, firmes en Cristo, firmes en el Señor, sabiendo de quién hemos aprendido, firmes en su doctrina, firmes en la fe en Él, ¿verdad? Por el Señor dijo a aquel hombre, ¿crees que puedo? Dijo, sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, si hay algo, Señor, que está dudando, ayúdame, ¿verdad? Y ten misericordia de nosotros. Qué precioso, hermanos, Dios, Señor, ayúdame. Ten misericordia de nosotros. Qué precioso, hermanos, es que tenemos que estar firmes. Y dice ahí Filipenses 1:27, dice, óigalo bien, 1:27 dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno, ¿sí?, del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere? Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estad firmes en un mismo espíritu. Amén. Tenemos que estar firmes, ¿qué? En un mismo espíritu. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, hermanos, pensando, ayudándonos mutuamente. Está todo eso, hermanos. Hoy ya vimos firmes. Ahora, la segunda, decimos que eran firmes, constantes, ¿verdad? Constantes, ¿en qué? Porque dice la palabra de Dios, óigalo, hermanos, dice, vamos a ver, 1 Corintios 15. Ya vimos, pero es 15:58, dice, firmes, constantes y creciendo. Pero a ver, Romanos 12:12. ¿Para qué debemos estar constantes? Romanos capítulo 12, y dice el versículo 12. Amén. Óigalo bien. Fíjense, gozosos en la esperanza. ¿Así dice, no? Sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice? Y constantes en qué? En la oración. ¿Ah? ¿No dijo el Señor? Dice, dijo el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres, ¿verdad? No nomás dijo que los hombres oren, no dijo que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice, asimismo también las mujeres. Y luego dice, ataviándose en hábito honesto, ¿verdad? Con vergüenza y modestia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que seamos constantes en la oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces oraba Daniel, ¿no? Y cuando dijeron no se puede orar, ¿qué hizo Daniel? Sí, se pudo orar, ¿o no pudo? No, él abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se puso a orar como solía hacerlo antes, ¿verdad? Las 3 veces que le dijeron no te puedes congregar, y dice, ay no,
es que dijeron las leyes que no puedo congregar, que me quede en casa. Yo soy bien obediente, pero obedece más a las leyes terrenales que a Dios. ¿Verdad? Pues, hermanos, a veces le digo a los hermanos, ¿cómo es posible que a veces obedezcamos más a las leyes terrenales que a Dios? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, cuando Él dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Óigalo bien, dice, ese lo vemos en el libro de Hebreos 10, ¿verdad? Hebreos 10, 25, ¿qué dice Hebreos 10, tele? Hebreos 10, versículo 25, hermanos. Dice la palabra de Dios. Oiga, hermanos, otra cosa que tenemos que estar constantes, ¿qué? En la oración, ¿eh? Porque el Señor dijo, velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. ¿Verdad que dijo el Señor Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar constantes en la oración, hermanos. Hebreos 10 dice el versículo 25. Otra cosa que tenemos que estar constantes es en ¿qué? En la congregación, ¿verdad? En congregarnos. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿eh? Sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No hay que estar constantes en la oración, en congregarte, en ayunar, porque dijo el Señor, ¿verdad? Dijo el Señor. Dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dijo, ¿cómo puede uno ayunar cuando está de bodas? ¿Cómo puede ayunar la novia cuando está el novio allí? ¿Podrá ayunar? Imagínense que alguien que se casa podrá ayunar. No, dijo, pero ya le será quitado el esposo y entonces ayunarán. ¿Ah? Pues hay que ayunar, orar, ayunar, hermanos, leer la palabra. Lo digo el Señor, escudriñar las escrituras. Tenemos que, hermanos, ser constantes en la oración, en el ayuno, hermanos, en tantas cosas que hay que ser constantes. Dice la palabra de Dios que dice aquí la palabra de Dios en la oración. Mateo 26, 41, ¿qué dice Mateo 26, 41? Más dice, el Señor Jesucristo da un consejo. Mateo capítulo 26, versículo 41. Amén. Dijo el Señor, velad, ¿y qué dijo? Y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, ¿qué dice? Está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. La carne es débil. En una ocasión le decía a un hombre a su hijo, mira, en nuestro ser hay como dos, dijo él, como dos lobos feroces, uno bueno, dijo, y uno malo, ¿verdad? Dijo él, ¿y quién va a ganar? ¿El bueno o el malo? Dijo, no, pues el que mejor alimentes, ¿verdad? El que mejor alimentes. La carne, hermano, si usted alimenta más la carne, esa va a ganar, ¿verdad? Pero si alimenta su espíritu, si ora, si ayuna, si lee la palabra, dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque dicen, cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna, ¿verdad? El diablo lo que va a hacer. Y cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Le dije lo que va a hacer el diablo? Él está buscando a quien devorar. Si usted no ayuna, él se va a ayunar, ¿verdad? Para llevárselo, ¿verdad? Él se lo va a llevar, se lo va a comer. Cuando un animalito está débil, así cuando mire un documental, cuando se necesita estar débil, el león está buscando a la presa más débil, ¿eh? No busca al más fuerte. ¿A quién busca? A los débiles, ¿eh? A los que están solos, a los que se apartan, a los que no se congregan, ¿eh? A los que no están en la manada, ¿eh? A eso los agarra más fácil. Dice, mira, ese está solito,
firmes, ahorita presa fácil, presa fácil. Así el diablo así está, buscando a quien devorar. Si se descuida, cuidadito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Debemos siempre, hermanos, decirle: Señor, cuida, Señor, de nosotros. Hermanos, si yo soy débil, fortaléceme, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor, dice la palabra de Dios, y en el poder de su fuerza. Entonces tenemos que estar firmes. Ya vimos, hermanos, aquí, ahora constantes en qué dijimos: en la oración y en congregarnos, ¿verdad? En velar y orar. Qué precioso, hermanos, tenemos que velar y orar, porque ahora en la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, también tenemos que estar firmes en la palabra. Dice el Señor Jesús les dijo a aquellos varones que habían creído en Él. Juan capítulo 8, oiga, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Juan 8, 31. ¿Lo tiene ahí? Dice así: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjense, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Los hará libres, ¿verdad? Tenemos que permanecer constantes, ¿de qué? En la palabra, ¿verdad? Dijo el Señor: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas obtendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas hablan de mí, ¿verdad? Entonces dijo el Señor: escudriñenlas, permanezcan allí. ¿Permanezcan en qué? En mi palabra. Dijo él: si permanecieres en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién les dijo eso? A los que habían creído. ¿Cómo se llaman los que habían creído? Creyentes, ¿verdad? Pero el Señor no quiere creyentes, Él quiere discípulos. Él dijo: si permanecieres en mi palabra, no digo si seréis los creyentes, seréis ¿qué? Mis discípulos. El Señor quiere ver. Dijo el Señor: vayan y hagan discípulos por todas las naciones. ¿No dijo así? No dijo hagan creyentes, no, hagan discípulos. Primero creen, pero que sean discípulos. Porque es la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Ah? Un creyente, ¿qué hace? Pues nomás oye la palabra, pero no permanece. Un discípulo, ¿qué hace? La oye y permanece en la palabra. La obedece, la cumple. Entonces, ese viene a ser, dijo el Señor: si permanecieres en mi palabra, ¿qué dijo? Seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor quiere que seamos discípulos de Él, amén. Entonces fíjense cómo es importante todo esto. Entonces ya vimos, hermanos, firmes, constantes, y ahora sigue creciendo, ¿sí? ¿Creciendo en qué, hermanos? Miren, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, qué precioso, hermanos, 5:17, sabemos que dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dice la 5:17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de manera que si alguno ya está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces las cosas viejas ya quedaron atrás. Ahora somos una nueva criatura. Ahora imagínense, digo nuestra hermana, tengo 6 años, cumplió nuestra hermana Diana, ¿ah? 6 años. 6 años en el camino. Ella empezó a contar su vida de allí para acá en el Señor. Ahora tiene ella 6 años. Nuestro hermano Iván tiene como 1 año que se bautizó y está firme. Nuestra hermana tiene 6 años que se bautizó y está firme. Y veo constante, ¿verdad que está constante? Porque yo siempre que vengo la veo. Entonces yo siempre que he venido la he visto. Y cuando veníamos a los cultos, no había culto que ella faltara. Está muy constante, ¿verdad? Está muy constante. ¿Y cree que está creciendo o que no está creciendo? ¿Sí?
creciendo, dice la palabra de Dios. Fíjense que dice en el libro de Lucas capítulo 2, vamos a ver primero Lucas 2:52. Lucas 2, hermanos, habla del Señor Jesucristo. Lucas 2, y dice el versículo 52. ¿Ya lo tiene allí? Dice así: y Jesús, fíjense hermanos, si usted ve aquí, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Fíjense, crecía ¿en qué? En sabiduría, ¿verdad? En estatura, o sea que no solamente en estatura, sino en sabiduría, en gracia, ¿verdad? Y en sabiduría, hermanos. Y fíjense cuántas cosas se tiene que crecer. No nada más de tamaño, ¿verdad? Alguien tiene que crecer. Pues ya como creció, pero sí, igual, no sirve para nada. Pero hay gente que crece, ¿verdad? Y es muy sabio, ¿verdad? Pues vemos que ha crecido en sabiduría. Dice la palabra de Dios, miren, vamos a leer Primera de Corintios, vamos a ver primero que antes que nada. Primera de Pedro 2:2. Es importante, hermanos, crecer. Y vamos a ver en qué tenemos que crecer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ya vimos que el niño de Jesús crecía, ¿verdad que sí crecía? En estatura, en sabiduría y en gracia de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. ¿Ya lo tiene ahí? Qué precioso, hermanos, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Desead como niños, fíjese, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas, ¿para qué? Para salvación. ¿Ah? Una vez que tenemos que crecer, hermanos, para salvación. Amén. Entonces, y dice Colosenses 1:10. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:10. Hermanos, tenemos que crecer en conocimiento, porque Colosenses 1:10, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice así: para la honra y la gloria de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué dice? Y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. ¿Verdad que sí? No dijo el Señor, fíjese de lo que decía: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos, que no conozcamos a Dios, ¿verdad? Que no crezcamos en el conocimiento de Dios, porque Él dijo: mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de quién? De conocimiento de Dios. ¿Verdad? ¿Se fija? ¿Cómo dice? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Usted suelta un asno y se va a su pesebre, ¿verdad? Hermanos, y si un buey le habla, alguien le habla al buey, el buey ni caso le hace porque no es su dueño, ¿verdad? Pero si le habla a su dueño, se acerca. ¿Y cuántos de nosotros nos ha hablado el Señor y no nos acercamos a Dios? No dijo el Señor: no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con el cabresto o con el látigo, porque si no, no se acercan a ti. Sí, gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor y no hemos acudido a Él, ¿verdad? Hasta que nos pone el freno. Entonces decimos: ¡ay, Señor! Cuando le jala el freno del Señor, entonces decimos: ¡ay, Señor! ¿Verdad? Entonces digo: perdóname, Señor. Entonces ahí se diga, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Aquí, fíjense,
Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Qué tremendo, hermanos, es que alguien vaya a la iglesia y que no se esfuerce por aprenderse los libros de la Biblia. Imagínense, lo más importante, cuando yo estaba ahí en la iglesia dándole a los niños la enseñanza, lo primero que le enseñé es que era la Biblia, ¿verdad? Y luego lo que le enseñé, todos los libros, porque así ¿sabe qué hacían los niños cuando llegaba, como en el culto de mucha gente? Entonces los niños se ponían a los lados de los nuevos, y cuando alguien ocupaba la Biblia, ellos abrían su Biblia y se la pasaban, y la gente se quedaba viendo al niño sorprendido. Mira, este niñito conoce la Biblia, sabe los libros, conoce de Dios. El niño, ¿qué dice? Crecía en gracia, en sabiduría y en el conocimiento de Dios. Den un aplauso al Rey, hermanos. Tenemos que crecer en conocimiento de Dios, en gracia, en sabiduría. Tenemos que crecer, dice la palabra de Dios, en cuantas cosas, hermanos. Ahora, primera de Tesalonicenses 3:12. Otra cosa que tenemos que crecer, hermanos, muy importante, es en el amor, ¿verdad? En el amor. Porque acuérdense que dijo el apóstol Pablo: si yo doy todo, vendo mi hacienda y doy todo a los pobres, y no tengo amor, ¿qué dijo? De nada me sirve, ¿verdad? Si yo doy todo lo que tengo, pero no tengo amor, dijo, de nada me sirve. Pero aquí dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, hermanos. Amén. Y el Señor os haga crecer ¿en qué? En amor. En amor, ¿verdad? Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Tenemos que crecer y abundar no solo en el conocimiento, en sabiduría, también en amor, ¿verdad? En amor. Dice la palabra de Dios, y el Señor. ¿Quién es el que hace crecer? El Señor. ¿Quién lo hace crecer en estatura? El Señor. ¿Quién lo hace crecer en amor? El Señor. ¿Quién lo hace crecer en conocimiento? El Señor. Den un aplauso al Rey, porque todo es de Él, todo proviene de Él, hermanos. Todo nos lo da Él. La gracia, la sabiduría, dice que desciende de lo alto, ¿verdad? Todo es de Él. Oiga, hermanos, aquí dice, y el Señor os haga crecer y abundar, y ser abundantes en amor. ¿Amén? Óigalo bien lo que dice la palabra de Dios. Qué precioso, hermanos. Dice, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos para con nosotros y para con vosotros. Amén. Porque si amamos nada más de la palabra de Dios a los que os aman, ¿qué hacemos de más? ¿No? Si usted me ama a mí, yo lo amo a usted, ¿qué hacemos de más? Pero si amamos a los que nos odian, a los que nos aborrecen, a los que os ultrajan, a los que os persiguen, ¿no? Lo dijo el Señor: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Imagínense el Señor dándonos un ejemplo cuando le estaban a él escupiendo, cuando lo golpearon, cuando hicieron todo. El Señor no hizo nada, no abrió su boca. Y cuando estaba ahí dijo: Padre, perdónales. Y usted dice: yo perdono, pero no olvido. Y el Señor perdona y olvida. Amén. Él dijo: perdónale, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Tanto nos amó Dios, hermanos. Por eso el Señor dijo: perdónale, Señor, dándoles un ejemplo de su grande amor. Dijo el Señor:
no me amaron ustedes a mí, porque yo los amé primero. Todos me buscaron porque Él nos buscó. Él me encontró, le dijo, mira, detento, te he apartado para mí. Por eso lo amamos, hermanos. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Qué precioso, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Crecer en el amor. Ahora crecer en la fe, fíjense. Segunda de Corintios 10. Fíjense cómo la fe también puede crecer, ¿verdad que sí? ¿No dijo el Señor? Si tuvieres fe, ¿cómo dijo? Como un granito de mostaza. ¿Ah? Y hermanos, cuando la fe dice que ese granito de mostaza es muy pequeñito, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que cuán pequeñito va a ser una semillita, tan pequeñita, pero dice que cuando es sembrada, ¿no?, se vuelve una hortaliza. Hermanos, da mucho fruto, ¿verdad? Aquella fe, dice aquí, dijimos, 2 de Corintios, hermanos, 10, versículo 15. Qué precioso, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos cómo tenemos que crecer, que hacer tantas cosas. 2 de Corintios 10, y dice el versículo 15. No nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Fíjense, entonces vuestra fe crece o no crece, ¿verdad que sí? Conforme crezca nuestra fe, hermanos, imagínense cómo va creciendo nuestra fe cuando Dios le responde a un problema. Y se dice, la otra vez clamé a Dios y me oyó, y vuelve a clamar y le vuelve a oír, y entonces su fe se va aumentando, porque va viendo cada día muchas maravillas, ¿verdad? Mucha respuesta de Dios, muchas cosas, como Dios, y aun cuando, hermanos, aun cuando no le contesta y Dios le hace ver que es mejor, es otra cosa, ¿verdad? Que ves, pedimos una cosa y Dios nos da otra, ¿verdad? Decía un hombre, yo le pedí a Dios dinero para disfrutar de la vida, y Dios en cambio me dio vida para disfrutar de las cosas bellas, ¿verdad? O sea, Dios a veces nos da lo mejor, hermanos, porque dice la palabra de Dios, pedimos como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu intercede por nosotros. A veces pedimos algo, hermanos, y Dios nos da otra cosa que es mejor, ¿verdad? Yo, hermano, mire, que como yo sí he visto que la hermana Diana tiene crecido. Cuando alguien lee la Biblia y cuando dice, bien pronto que agarra la cita bíblica, es rápida para los textos bíblicos, rápido para y estar en las oraciones, en los cultos, y hay mucho más está creciendo, y de los que tienen poco tiempo vemos cómo han crecido, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que crezcamos en todo, amén. Y aquí dice la palabra de Dios en fe. Segunda de Tesalonicenses, ya vimos, hermanos, 1:13, ya se acabaron dos versículos más. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses 1:13. Vamos que segunda de Tesalonicenses 1, versículo 13, ¿verdad? Ya lo tiene ahí, el capítulo 3, entonces, capítulo 1, versículo 3. Debemos dar, fíjense, debemos dar siempre gracias a quién, a Dios, por vuestros hermanos como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué va creciendo? Vuestra fe y el amor, ¿verdad? Te diga que va juntas la fe y el amor. Entonces la palabra de Dios tiene que ir creciendo nuestra fe. ¿Y qué? Y el amor, ¿verdad? Entonces qué precioso, hermano. Miren, nuestro hermano se acaba de bautizar, tiene poquito. ¿Cuándo tiene bautizado, hermano? En diciembre, tiene apenas 4 meses, ¿no? 4 meses. Entonces imagina, pero me acuerdo cuando una vez me dijeron, hermano, denle un estudio del hermano, y estamos allá arriba y le decíamos, hermano, tiene que cortar el pelo. Dice, no, esto a mí no me estorba, ¿no?
Y a él le estorba. Pero Dios dijo sí, ¿verdad que sí? Entonces, una cosa es que yo diga y que sea muy sabio. Y es que ¿para qué me estorba el pelo largo? Pues si no me estorba nada. Si fulano tenía el pelo largo, ¿verdad? Y decía, yo quiero parecerme a Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿quién le dijo a usted que Jesucristo tenía el pelo largo? ¿Verdad? Entonces, hermanos, es algo. Se fija cómo piensa la gente, cómo pensar que Jesucristo tenía el pelo largo y que estaba bien fuertote, ¿no? No sé. Entonces, hermanos, Dios, debemos que crecer en el conocimiento, ¿verdad? Debemos que conocer, hermanos, se le tuvo que buscar las escrituras para que él comprendiera. Y Dios le dio el sentir, ¿verdad? El sentir, el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Porque dijo el Señor, si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores, ¿verdad? Hermano, hubiera sido que el hermano estuviera luchando por estas cosas, diciéndole cortes el pelo y obedezca a Dios y no le pelee a Dios y sujétese. Pero un día Dios dijo, ya es tiempo, ¿eh? Aquí está, hermanos, ya se cortó el pelo, ¿eh? Y ya lo viste como vestía, el Señor lo cambió. ¿Cuántos creen que el Señor cambia? Den aplauso al Rey con todo su corazón, hermanos, porque Él cambia, porque Él hace que todo crezca, hermanos, que crezcamos en gracia, ¿eh? En sabiduría, en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, hermanos, espero que este mensaje haya sido de edificación en su vida, ¿verdad? Que tenemos que estar, fíjense, firmes, constantes y ¿qué? Y creciendo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que estar? Todos juntos, firmes, constantes y creciendo. Otra vez, firmes, constantes y creciendo. Den aplauso al Rey con todo su corazón, hermanos. Pásenos tomando los músicos, pasen al frente.